21. Así que la pantalla es para ustedes, compañeros. El número 18, por favor. Ok, licenciado. Muy bien. Caso de la comunidad Mayagna Sumo Aguastigni versus Nicaragua. Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 18, formado por 10 integrantes, visualizados ahora en pantalla y al final de la exposición volveremos a recordar. Entonces comencemos con el caso. La comunidad Mayagna Sumo Aguastigni se encuentra ubicada en la costa atlántica de Nicaragua y alberga aproximadamente a 142 familias. Durante marzo de 1992 se realizó un proyecto de extracción forestal, donde se celebró un contrato con la empresa Madensa, con finalidad de determinar el manejo integral del bosque, reconociendo así a ciertos derechos de participación sobre el territorio ocupado en virtud a su posesión histórica. Luego de 2 años, la comunidad Mayagna Madensa y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Nicaragua, Marena, celebraron un convenio mediante el cual el ministerio se comprometió a facilitar la definición de las tierras comunales de la comunidad. En marzo de 1996, el Estado otorgó una concesión por 30 años para el manejo y aprovechamiento forestal de 62,000 hectáreas aproximadamente a la empresa Sol Garza, sin que la comunidad hubiese sido consultada al respecto. La comunidad solicitó a diversos organismos estatales no avanzar con el otorgamiento de la concesión y a la vez delimitar su territorio. No obstante, ninguna de las peticiones fue atendida. Asimismo, presentaron 2 recursos de amparo, los cuales tampoco produjeron resultados positivos. Dicha comunidad contaba con un síndico llamado Jaime Castillo Felipe, el cual acusó al Estado de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con las siglas CIDH, por no respetar ni asegurar los derechos de propiedad sobre el espacio de sus tierras comunales, sus tierras ancestrales y recursos naturales. De igual manera, protestó en contra del Estado por la acción que tomó al otorgar 62,000 hectáreas de selva tropical a una entidad privada que comenzaría la explotación comercial dentro de las tierras comunales. El caso fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien concluyó que Nicaragua había violado los derechos de la comunidad a la protección judicial y a la propiedad privada, claro. Asimismo, se determinó que el derecho a la propiedad es reconocible por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual protege la adquisición de las tierras por parte de los pueblos indígenas. Por ende, el Estado es incapaz de otorgar permisos a terceros en dicha tierra. En consecuencia, se determinó que el Estado debía tomar las medidas necesarias para producir un mecanismo adecuado para la titulación del territorio de las comunidades indígenas acorde a sus valores, usos y costumbres. Entonces, ¿cuál es el fundamento que tuvo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en dicha sentencia? ¿Qué convenciones tomó, qué declaraciones tomó y qué articulados tomaron? Su convención fue la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, con las siglas CIDH. Su declaración y articulados. Punto 1. La Corte analizó si en el caso presentado se tomó en cuenta o si se violó el artículo 25 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Protección judicial. Inciso A. ¿Existe o no un procedimiento para la titulación de tierras indígenas? La Corte considera que existe una normativa para reconocer y proteger la propiedad comunal indígena en Nicaragua. Sin embargo, se prueba que desde 1990 no se ha titulado tierras a comunidades indígenas. Por lo tanto, la Corte considera que en Nicaragua no existe procedimiento para realizar esta acción. Inciso B. Que los amparos presentados por la comunidad hayan sido resueltos. En la Ley de Amparo de Nicaragua se indica que debe ser un recurso sencillo y breve, que debe resolverse en un plazo no mayor de 45 días, por lo que no fue efectivo, ya que el plazo se venció y aún más grave debido a que fue un retraso injustificado. La Corte hace referencia a los artículos 25 y 1 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Los mismos indican que todos tienen derecho a procesos sencillos y breves y a la protección de derechos fundamentales sin discriminación por ningún motivo. También hace referencia al artículo 2 de la misma convención, el cual indica que el derecho interno debe existir derechos fundamentales y hacerse valer.
Nicaragua está en la obligación de efectuar un mecanismo para delimitar y titular la propiedad de la comunidad mayagna, ya que debe respetarse el debido derecho consuetudinario. Punto 2. Violación del artículo 21 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. La Convención Interamericana reemplazó una frase, la cual dejaba vacíos legales sobre la propiedad privada, por la de toda persona tiene el derecho al uso y goce de sus bienes. Por lo tanto, la Corte considera que el artículo 21 de la Convención protege a la propiedad privada y hace referencia al mismo debido a que en beneficio de la comunidad mayagna es un derecho para todos sus miembros con respecto a la propiedad comunal. La Corte reconoce que la comunidad mayagna tiene derecho de propiedad sobre dichas tierras, pero los límites del territorio aún no han sido delimitados, por lo cual la comunidad no tiene conocimiento de hasta dónde son propietarios geográficamente. La Corte estima que la comunidad mayagna tiene derecho a que el Estado de Nicaragua a. Delimite y titule el territorio de propiedad de la comunidad. B. No realice ninguna acción que afecte al uso, valor, existencia y goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde habita la comunidad, hasta que se lleve a cabo la delimitación y titulación de la misma. También estima que el Estado violó el artículo 21 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, desde el momento en el que otorgó concesiones a terceros para uso de dichas tierras, por lo que concluye que el Estado de Nicaragua ha violado los artículos 1, 2, 21 y 25 de la misma convención. La falla en este caso es que Nicaragua reconoce la propiedad comunal de los indígenas, sin embargo no cuenta con un proceso para titular la misma, y es la problemática desde 1990. Los dejo entonces con la doctrina esencial que dejó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta sentencia, explicada por mi compañera María Estrada. Doctrina esencial que dejó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia. La Corte considera que es necesario hacer efectiva los derechos reconocidos en la Constitución Política y en la legislación nicaragüense, de conformidad con la Convención Americana. En consecuencia, el Estado debe adoptar en su derecho interno, de conformidad con el artículo 2 de la Convención Americana, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y titulación de la propiedad de los miembros de la comunidad, acorde con el derecho consuetudinario, valores y costumbres. Por ende, se incluyen pueblos indígenas y tribales. El derecho consuetudinario de los pueblos indígenas debe ser tenido especialmente en cuenta como producto de la costumbre. La posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de la dicha propiedad y el consiguiente registro. Por otra parte, se incluye el interés jurídico, que es conocido en la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos, en el cual incluye el Pacto de San José de 1969. Se incluyen el artículo 1, obligación de respetar los derechos. El artículo 2, debe de adoptar las disposiciones de derecho interno. Artículo 4, derecho a la vida, que es especialmente para las personas incluidas en la comunidad. Artículo 11, protección de la honra y de la dignidad de la persona como todo ser humano. Y el artículo 12 se incluye la libertad de conciencia y de la religión, donde la persona creyente o no de Dios puede ser parte de las diferentes sectas o religiones. De igual manera se incluye el artículo 16, libertad de la asociación, donde las personas pueden reunirse entre familiares o conocidos. O como también visto el artículo 21, derecho a la propiedad privada. En este incluye especialmente el territorio que incluían la comunidad y las personas incluidas. O el artículo 12, derecho a la circulación y de residencia, donde las personas pueden estar dentro o fuera del país y circular en el territorio. También, por otra parte, se ve el artículo 23, derechos políticos, el ciudadano puede votar y ser electo, y los demás derechos que incluye ser ciudadano. O el artículo 25, protección judicial, donde se puede solicitar los amparos, entre otras garantías que brinda el Estado.
Vemos que también se incluye la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Nicaragua, donde después de los votos emitidos por la Corte, se llegó a tener una resolución y se le condenó al Estado de Nicaragua. Se incluyen puntos resolutivos. Desestimar la excepción preliminar interpuesta por el Estado de Nicaragua. El Estado de Nicaragua violó el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 21 y 25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en perjuicio de los miembros de la comunidad, en conexión con los artículos 1 y 2 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ende, se planteó la pregunta, ¿condenaron al Estado de Nicaragua? La Corte del Estado de Nicaragua decide rendir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cada 6 meses a partir de la notificación de las sentencias de fondo, reparaciones y costas, un informe sobre la aplicación del proceso. También se supervisará el cumplimiento de la sentencia de fondo, reparaciones, costas y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado a cabalidad la aplicación a lo dispuesto en el presente fallo. A su vez, adoptará en su derecho interno de conformidad con el artículo 2 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos las medidas necesarias legislativas, administrativas, entre otros, para crear un mecanismo efectivo en las propiedades de las comunidades indígenas acorde con el derecho. Debe delimitar, demarcar y titular las tierras de la comunidad Mayagna Sumo Aguastingne y abstenerse de realizar cualquier acción que viole cualquier derecho de la comunidad. También se incluye el resarcimiento, pero planteado de una pregunta sería, ¿cuál es el resarcimiento que se le fija al Estado como cumplimiento? Bueno, en esta parte se le estableció al Estado de Nicaragua que consta en declara que la presente sentencia constituye por ser una forma de reparación para los miembros de la comunidad Mayagna. También el Estado debe invertir por concepto de reparación el daño inmaterial en el plazo de 12 meses la suma total de $50,000 en obras o servicios de interés colectivo en beneficio a la comunidad. El Estado debe pagar a los miembros de la comunidad Mayagna por conducto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la suma total también de $30,000 por conceptos de gastos, costas en que incurrieron los miembros y sus representantes. Por ello, atentamente se agradece la atención del público presente. Muy bien. Excelente. El tema muy importante acá a destacar es que la propia sentencia nos habla de la consulta, el derecho a consulta que tienen los pueblos indígenas. Entonces, algo pues a tenerlo presente en su momento que ustedes puedan litigar puedan resolver, tener presente esta sentencia, que no solo habla de las tierras ancestrales, sino también el derecho a la consulta a los pueblos indígenas. Muy bien. Vamos con el siguiente grupo, por favor. Felicitaciones, compañeros. Muy bien dicho. Con el número 19, por favor. Ya volvemos a Guatemala. 3 casos de Guatemala interesantes. Muy buenas tardes, licenciada y compañeros. El día de hoy vamos a presentar el caso defensor de los derechos humanos y otros versus Guatemala. Somos el grupo 19 y contamos con 10 integrantes. Esta sentencia hace referencia al constante acoso, amenazas y hostigamientos sufridos por la familia A.
2 miembros de esta familia eran defensores de los derechos humanos y toda esta actividad delictiva en contra de ellos fue en causa por su actividad constante de la Defensoría de los Derechos Humanos. De 1962 a 1996, Guatemala vivió una guerra civil con enormes costos, humanos, materiales, institucionales y morales. Tras la firma de un acuerdo de paz destinado a poner fin al conflicto armado en Guatemala, las personas defensoras de los derechos humanos en la provincia continuaron enfrentando un contexto de amenazas y ataques a su vida, integridad personal y otros derechos que han creado vulnerabilidades particulares para quienes buscan proteger o promover los derechos económicos, culturales y sociales, así como la verdad y la justicia respecto de las violaciones de los derechos humanos durante este conflicto perpetrados por grupos clandestinos y propias fuerzas de seguridad del gobierno. Ante el compromiso adquirido con la firma de acuerdos de paz firme y duradera de emitir una legislación municipal adecuada a la realidad de la nación guatemalteca, multiétnica, pluricultural y multilingüe, en el año 2002 el Congreso de la República impulsó a través del Decreto 12-2002, Código Municipal, y el Decreto 11-2002, Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, la creación de sistema de consejos comunitarios de desarrollo con el propósito de organizar y coordinar la administración pública mediante la formulación de políticas de desarrollo, planes y programas presupuestarios y el impulso de la coordinación interinstitucional, pública y privada COCODES, organizados en la Municipalidad de Santa Lucía, Cotzumalguapa, de los cuales el señor A.A. y la señora B.A. formaban parte. Esta calidad implica las actividades de promoción, protección, vigilancia, denuncia, educación que requiere y realiza las y los defensores de los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia. Víctimas: señor A.A. y familia, C.A., E.A., D.A., B.A., F.A., G.A., I.A., J.A., K.A., L.A., M. Humberto Antonio Sierra Porto, presidente. Roberto F. Caldas, vicepresidente. Manuel E. Ventura Robles, juez. Eduardo Biogrossi, juez. Y Eduardo Ferrer MacGregor Pois, juez. Presente además Pablo Saavedra Alessandri, secretario, y Emilia Segares Rodríguez, secretaria adjunta. En el año 2002, el señor A.A. fue nombrado como héroe anónimo por el Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, entre otras entidades, por su compromiso con la construcción de la paz y el desarrollo de su comunidad a través de actividades tales como la construcción de viviendas para gente necesitada. En el año 2003, el Comité de Cultura y Deporte de la aldea Cruce de la Esperanza, del cual el señor A.A. era presidente, se organizó con otras aldeas a fin de impulsar la construcción de un polideportivo y un instituto de educación básica con el objetivo de que los niños y jóvenes tuvieran donde complementar su educación y fomentar la pluriculturalidad, especialmente en el área deportiva y el campo musical. El 24 de mayo de 2004, A.A. ejercía funciones como vicealcalde del COCODE de la aldea Cruce de la Esperanza. El 11 de septiembre de 2004 fue elegido por los miembros de dicha comunidad como alcalde comunitario del mismo concejo. Desde su cargo de vicealcalde comunitario, el señor A.A. gestionó la construcción del drenaje sanitario y la pavimentación de 3 kilómetros de camino de terracería, ya que la falta de esta infraestructura dañaba la salud
y la economía de las familias de 5 comunidades. Participó en la solicitud de la construcción de un monumento de la paz, conmemoración de aquellas personas que perdieron su vida durante el conflicto armado. Al momento de su muerte, 20 de diciembre de 2004, el señor A.A. buscaba justicia junto con su familia frente a la desaparición forzada de su hijo Y.A., víctima en el caso Cudiel Álvarez y otros, Diario Militar versus Guatemala, habiendo denunciado a nivel internacional. Hechos anteriores a la muerte del señor A.A. El 26 de noviembre de 2003, la señora B.A. interpuso una denuncia ante la Fiscalía Distrital de Santa Lucía, Cotzumalguapa, señalando que, a eso de las 6:40 de la tarde, ella se encontraba en un velorio en la aldea El Rosario, cuando recibió una llamada telefónica a su celular del señor L.L., mismo que se identificó en la llamada presentando una amenaza telefónica. Muerte del señor A.A. El 20 de diciembre de 2004, el cuerpo de su padre y defensor de los derechos humanos, A.A., fue encontrado sobre la cinta asfáltica con 3 impactos de bala. Hechos posteriores a la muerte del señor A.A. Los días 22 y 23 de diciembre de 2004, el auxiliar departamental de la Procuraduría de los Derechos Humanos solicitó brindar medidas de seguridad perimetral y personal a favor de la señora B.A. y familiares. Investigación. Procedimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fecha de presentación de la petición, 9 de diciembre de 2005. Fecha de informe de admisibilidad, 8 de septiembre de 2010. Fecha de informe de fondo, 21 de marzo de 2012. Procedimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fecha de remisión del caso a la Corte IDH, 17 de julio de 2012. Petitorio de la CIDH. La CIDH solicitó a la Corte IDH que declare las responsabilidades internacionales de Guatemala por la violación de las garantías judiciales y de la protección judicial consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en conexión con el artículo número 1. Al mismo tiempo, declara también la violación de derechos a la vida consagrados en el artículo número 4, así como la violación del derecho de circulación y residencia consagrados en el artículo número 22. Al mismo tratado de perjuicios adicionalmente por la violación del derecho a la integridad personal consagrados en el artículo número 5. Finalmente, los representantes solicitan que se le ordene al Estado adoptar diversas medidas de reparación, así como el reintegro de determinados costos y gastos. Competencia y admisibilidad. Competencia. La Corte Interamericana es competente en el término del artículo 62.3 de la Convención Americana para conocer el presente caso, debido a que Guatemala es parte del Estado de la Convención Americana desde el 25 de mayo de 1978 y reconoció competencias desde la Corte el 9 de marzo de 1987. Excepciones preliminares. Atiende a la naturaleza de cada uno de los argumentos formulados por el Estado. La Corte solo considera como excepción preliminar los que tienen o podrían tener carácter de tales, es decir, de objeción, que atienden de carácter previo y atienden a impedir el análisis a fondo de un asunto cuestionado mediante la objeción de la admisibilidad de un caso o la competencia de la Corte para conocer de un determinado caso o de alguno de sus aspectos, ya sea razón, persona, materia, tiempo o lugar, siempre y cuando dichos planteamientos tengan carácter de preliminares. En tanto, la excepción preliminar de falta de agotamiento de recursos internos, la Corte considera que, en razón del referido desistimiento táctico de aquella objeción ante la Comisión bajo el principio de estoppel, el Estado no puede variar la posición del argumento. Ahora, ante la Corte, nuevamente la falta de agotamiento de recursos internos. Análisis a fondo. Derecho a la vida e integridad personal en relación con la obligación de garantizar derechos. Calidad de defensores de derechos humanos de A.A. y B.A. Esta Corte ha considerado que la calidad de defensor de derechos humanos radica en labor que se realiza con independencia de que la persona que lo haga sea particular o funcionario público. Al respecto, la Corte que la se ha referido a la actividad de vigilancia, denuncia y educación que realiza la defensora.
los defensores y los defensores de los derechos humanos, resaltando que la defensa de los derechos no solo atienden los derechos civiles políticos, sino también abarcan necesariamente los derechos económicos, sociales, culturales, de conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Derechos que fueron violados en contra de la familia A. Derecho a la vida e integridad personal. Incumplimiento del deber de garantizar la integridad personal de la señorita B.A. y su familia. Derecho de circulación y residencia. Derecho a la participación política. Y derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial. Respecto a las alegadas amenazas a la familia A, la Corte considera que la investigación en relación con las presuntas amenazas en contra de la familia A se caracterizó por la falta de debida diligencia. Asimismo, en el presente caso, el tiempo transcurrido sobrepasa excesivamente un plazo que puede considerarse razonable para que el Estado iniciara las correspondientes diligencias investigadas. Esta falta de investigación durante tan largo periodo configura que una flagrante denegación de justicia y una violación al derecho de acceso a la justicia de las presuntas víctimas. Entre dichos ataques se encuentran amenazas de muerte, actos de intimidación, violaciones de la integridad física, con inclusión de palizas y secuestros, y violación del derecho a la vida, actos que en algunos casos se relacionan con acontecimientos concretos en orden político y de otros índoles. Reparación. La Corte dispone que esta sentencia constituye, por ser una forma de reparación, el Estado debe llevar a cabo con la debida diligencia y en el plazo razonable las investigaciones y procesos penales correspondientes de conformidad con las disposiciones de sus derechos internos, con el fin de individualizar, identificar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos relacionados con la muerte del señor A.A. y las amenazas sufridas por sus familiares, así como establecer las verdades sobre los mismos, considerando los criterios señalados sobre la investigación en estos tipos de casos. Artículos. Artículo 22.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de C.A, B.A, sus hijos I.A, N.A y E.A, y sus hijos J.A y K.A, así como en relación con el artículo 19 de la Convención Americana en perjuicio de J.A, N.A y K.A, niñas y niños al momento de los hechos del caso. Artículo 23.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma en perjuicio de B.A. Artículos 8 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo, tratando en perjuicio de B.A, C.A, E.A, D.A, F.A, G.A, I.A, J.A, M.A, N.A, L.A y K.A. Violación de los artículos 22 y 23 de la Convención en perjuicio de integrantes de la familia A, B.A y A.A. Artículo 4 de la Convención Americana en conexión con el artículo número 1. Artículo 4 de la Convención Americana en conexión con el artículo número 1. Artículo 22 de la Convención Americana en conexión con el artículo número 1. Artículo 5 de la Convención Americana en conexión con el artículo número 1. Artículo 23 de la Convención Americana en conexión con el artículo número 1. Artículo 62.3 de la Convención Americana y artículo 19 de la Convención Americana. Punto resolutivo. Puntos resolutivos, la Corte decide desestimar la excepción preliminar, la falta de agotamiento de los recursos internos planteados por el Estado, desestimar la excepción preliminar del Estado derivada a una supuesta vulneración de sus derechos de defensa en el procedimiento ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La Corte declara: el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal reconocidos en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicios de B.A, C.A, E.A, D.A, F.A, G.A, I.A, J.A, M.A, N.A, L.A y K.A, así como en relación con el artículo 19 de la Convención en perjuicios de J.A, N.A y K.A, niñas y niños al momento de los hechos del caso. El Estado es responsable por la violación de los derechos políticos reconocidos en los artículos 23.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicios de B.A.
El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial reconocidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 del mismo, tratando en perjuicios de B.A, C.A, E.A, D.A, F.A, G.A, I.A, J.A, M.A, N.A, L.A y K.A. Muchas gracias por su atención. Muy bien, compañeritos. Como estamos viendo el tema de violación a los derechos humanos, pues es grave que a los que velan por los derechos humanos, pues directamente sean atacados. Pero perfecto, excelente presentación. Ahora vamos con el siguiente, por favor, porque vamos ya contra el tiempo. Por favor, jovenazos, el siguiente. Muy bien. Buenas tardes, licenciado Ronnie y compañeros. Mi nombre es Arelis Patricio y somos el grupo número 20. El día de hoy desarrollaremos el caso de Chinchilla Sandoval versus Guatemala. María Inés Chinchilla Sandoval fue detenida el 30 de mayo de 1995 por ser presuntamente responsable del delito de asesinato y posteriormente condenada a 30 años de prisión por los delitos de asesinato y hurto agravado. El cumplimiento de la condena se llevó a cabo en el Centro de Orientación Femenino COF de Guatemala. Al momento de la privación de su libertad, la señora María Inés Chinchilla Sandoval sufría de diabetes. Sin embargo, era controlable y se desconocía si padecía alguna otra enfermedad. Entre los años de 1997 y 2004, su salud se deterioró progresivamente, ya que tras varios estudios médicos, diagnósticos parciales y por remisión, se detectaron un conjunto de enfermedades, síntomas o padecimientos, y en particular diabetes mellitus e hipertensión arterial. Cabe aclarar que ya era de conocimiento del COF que padecía de diabetes a su ingreso y sobre las visitas que la señora Sandoval realizaba fuera del centro penitenciario, ya que eran gastos que sus hijos solventaban. Como consecuencia de lo antes mencionado, sus enfermedades se agravaron y por consiguiente el deterioro constante de su salud, lo que provocó la amputación de una de sus piernas y la disminución de la vista, dejándola no solo con una discapacidad física, sino que también con una discapacidad sensorial. Asimismo, ante las obligaciones especiales del Estado para garantizar sus derechos, teniendo en cuenta que se desplazaba en una silla de ruedas, entre otras circunstancias derivadas de su situación. Anudado a lo anterior, también se identificaron otros posibles padecimientos, tanto físicos como mentales, de manera aislada a la señora Chinchilla, respecto a los cuales no hay constancia de evolución o tratamiento, entre los que estaban problemas de leucemia y osteoporosis 1998, desnutrición crónica del adulto 2003 y depresión severa con riesgo suicida y anacerca 2004. Entre noviembre de 2002 y marzo de 2004, a través del defensor público o abogado particular de la señora Chinchilla, promovió 4 incidentes de libertad anticipada ante el Juzgado Segundo de Ejecución Penal. El primero y el último por redención de penas extraordinaria, el segundo y el tercero por enfermedad terminal. El juzgado declaró sin base los incidentes y algunas de las razones fueron que la diabetes no debía ser considerada en ese momento como una enfermedad terminal y que no llevaba cumplida ni la mitad de la pena impuesta, o porque dicho beneficio no fue creado para la muerte digna de un condenado. La mañana del 25 de mayo de 2004, la señora Chinchilla sufrió una caída en unas gradas en su silla de ruedas en una estancia en el COF, luego de lo cual fue auxiliada por otras internas y después por una enfermera de turno. A las 11:05, unas internas avisaron que la señora Chinchilla dejó de respirar. Posteriormente, los bomberos y la enfermera intentaron maniobras de resucitación sin éxito y se declaró su muerte a las 11:25 horas con 51 años de edad. Cabe aclarar que no hubo atención médica adecuada ni el tratamiento hospitalario requerido en circunstancias de emergencia que se tenían previstos para la señora Chinchilla. Fue alegado que a pesar de haber recibido información consistente y periódica por parte de sus hijos sobre la situación de su vida e integridad por medio de las solicitudes de autorización para acudir a sus citas médicas y 4 incidentes de libertad anticipada, el juez de ejecución de pena
no brindó protección judicial en relación a las diversas afectaciones que sufría la presunta víctima. Anudado a esto, se relegó que el Estado no realizó ninguna investigación efectiva sobre su muerte, afectando los derechos a las garantías y protección judiciales en perjuicio de sus 4 hijos, Marta María Gantebein Chinchilla, Luz María Juárez Chinchilla, Luis Mariano Juárez Chinchilla y otra hija no identificada. Puesto que el mismo día de su fallecimiento el Servicio Médico Forense del Organismo Judicial del Departamento de Guatemala practicó necropsia médico-forense al cadáver de la señora Chinchilla y el 3 de junio de 2004 informó al Ministerio sobre sus conclusiones. Edema pulmonar, pancreatitis hemorrágica, derrame pleural izquierdo e insuficiencia cardíaca congestiva. Esto es en lo que básicamente fueron los hechos que llevaron este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A continuación les hablaré del fundamento legal que utilizó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Violación del derecho a la vida en el artículo 4, numeral 1 de la Convención de los Estados Unidos, en conjunto con el artículo 1, numeral 1 del mismo instrumento, causando daño a la señora María Inés Chinchilla Sandoval. Violación del derecho a la integridad personal, previsto en el artículo 5, numeral 1 de la Convención de los Estados Unidos en relación al artículo 1, numeral 1 del mismo instrumento en perjuicio de la señora María Inés Chinchilla Sandoval. Violación a las garantías y protecciones judiciales establecidas en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención de los Estados Unidos con respecto a los artículos 1, numeral 1 del mismo instrumento en perjuicio de María Inés Chinchilla Sandoval y sus familiares. Derechos a la integridad personal, a la vida, en los artículos 5, numeral 1 y 4, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 1, numeral 1 de la Convención Americana, estableciendo que los estados que forman parte de la Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella para garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Lo anteriormente dicho es en los artículos y convenciones en que se basó la Corte Interamericana para establecer su fallo final. Le cedo la palabra a mi siguiente compañera. Compañeros, buenas tardes. La doctrina que utilizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue el modelo social para abordar la discapacidad, que no solo define como discapacidad la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que se relaciona con las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. Esta doctrina fue relevante para el veredicto de este caso. La señora Chinchilla, a partir de noviembre del 2002 hasta su muerte, tuvo que cumplir su condena con una limitación física dentro del COF. La garantía de su derecho a la salud implicaba una obligación reforzada por parte del Estado. Las instalaciones del COF cuentan con múltiples gradas que hacían imposible que la señora Chinchilla se trasladara por todas las áreas de forma independiente, por lo que requería de la asistencia de sus compañeras, lo que resultaba de mayor dificultad para que pudiera tener acceso a las áreas básicas recreativas o médicas de las instalaciones. Fue trasladada al área maternal y se realizaron algunos ajustes a su celda. Sin embargo, se siguieron presentando complicaciones, una de ellas con el baño, el cual tuvo que ser ajustado a sus necesidades. Otro punto que se resaltó en esta sentencia es la falta de atención médica dentro del COF, y en el caso de la señora Chinchilla Sandoval, la Corte se dio a la tarea de determinar si el Estado había proporcionado el tratamiento debido, de forma efectiva, adecuada, continua y por personal médico capacitado, respecto del conjunto de enfermedades o padecimientos que tenía la señora Chinchilla durante el tiempo que se estuvo recluida. Se analizó el caso bajo la óptica de derecho a la salud, el cual se vio afectado en la medida que no existía personal médico adecuado ni los medicamentos esenciales para atender la situación de diabetes de la salud de la señora Chinchilla. El acceso a la salud se vio vulnerado por los problemas de la burocracia, a los que se sometían los procesos para salir del COF a recibir atención médica.
la dimensión económica del derecho a la salud, la víctima y sus familiares se vieron en la necesidad de proveerse del medicamento que ella necesitaba por la ausencia de este dentro de las instalaciones. Sobre la aceptabilidad del derecho a la salud, el tratamiento médico, lejos de mejorar el estado de salud de la señora Chinchilla, agravó su situación. La jurisprudencia que utilizó la Corte se enmarca en estos 3 casos de discapacidad, los cuales ustedes ven acá, que han sido de vital importancia para todas aquellas personas con alguna limitación física. Se suma ahora el caso de la señora Chinchilla versus Guatemala, ya que constituye una forma en que la Corte hace justicia a un tema que poco se había explorado en casi 37 años de existencia. Los puntos resolutivos de la Corte fueron: el Estado es responsable por el incumplimiento de la obligación de garantizar los derechos a la integridad personal y a la vida. El Estado debe de adoptar las medidas para la capacitación de autoridades judiciales a lo largo de la ejecución de las penas, autoridades penitenciarias, personal médico y sanitario, y otras autoridades competentes que tengan relación con las personas privadas de libertad, a fin de que cumplan efectivamente con su rol de garantes de los derechos a estas personas. El Estado debe rendir al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con esta sentencia. Por último, la Corte determinó que se debe hacer el pago de reparación por daños materiales por un monto mayor a 3 millones de quetzales, por daños inmateriales por más de 1 millón de quetzales, por costas y gastos por más de 900,000 quetzales. Esto es todo, compañeros. Muchas gracias por su atención. Muy bien, compañeritos. Me suena que fueron 8, ¿verdad? 8 integrantes. Sí, licenciado, somos 8. Ok, perfecto. Muy bien. Excelente. Sí, es de lamentar este suceso y que se da muy frecuente en las cárceles. Yo tengo presente aquellos casos de los niños de 2, 3 años que habitan con sus madres detenidas. Realmente los niños nacieron en prisión, siguen en prisión, pero más lamentable aún es a veces la separación obligatoria que tienen los niños con las madres que viven en prisión. Pero este caso se trata de la muerte de una persona por el maltratamiento, y otros que últimamente han ocurrido más notablemente, como aquel famoso caso del decano de medicina de la San Carlos. Muy bien, compañeros, continuemos con el siguiente y último caso. Este es un caso lindo de caso laboral, que recuerdo que fue algo muy sonado aquí en los tribunales laborales. Maldonado Ordaños versus Guatemala, especialmente la institución a que hacen referencia, ahí le ponen atención. Es el espacio para ustedes, compañeritos. Licenciado, disculpe, con el grupo número 18, los 10 integrantes pudo anotarlos, ¿sí los tiene usted? Permítame. El grupo 18 fue el que pasó de la comunidad Mañagna. Sí, el primero 9. de hoy. Fueron 9. No, somos 10. ¿Quiénes son? Ahorita le presento a pantalla. Por favor. Buenas tardes, licenciado. Sí. ¿Quién está presentando? Este es el grupo. ¿Qué grupo es este? Perdonen. Perdón, solo danos un minuto. Vamos a presentarle el listado del grupo número 18. No, solo díctemelo, doña Marlene, solo díctemelo, porfa. Solo díctemelo. Es Keila Saraí. Ajá. ¿Qué más? Ahorita le digo. Keila Saraí Velázquez Lemus, Marilyn Fernanda Varías Viatoro, Kimberly Elizabeth Zunú Hernández, Britney Raquel Morataya Sandoval, Silvia Alejandra. Permítame. Ok.
Virgen Raquel Morataya Sandoval, ¿quién más? Silvia Alejandra Galvez Flores. Permítame, ¿sí? ¿Qué más? Ángel de Jesús. ¿Sí? ¿Qué más? Emily Fernanda Morales. ¿Sí? María Andrea Estrada Donis. ¿Sí? Marco Pablo Velázquez Solorzano. Ajá. Solamente. ¿Y Kimberly? Sí, Kimberly Elizabeth Zunú Hernández también. Va, aquí me suenan 9. 9. ¿Sí? Si quiera, deje que pase el otro grupo, por favor. No. Terminemos esto. Yo tengo María Andrea. Sí, Emily. somos 9. Va, 9. Somos. Okay. Gracias. Muy bien. Continúe el grupo, por favor, el último. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy nos corresponde a mi compañero Juan Andrés y a mi persona exponer el caso Maldonado Ordóñez versus Guatemala. En estos momentos daré inicio a mi exposición con los hechos del caso. Los hermanos de la señora Olga Yolanda Maldonado Ordóñez, con el ánimo de perjudicarla en el puesto que le habían adjudicado de auxiliar departamental del Procurador de los Derechos Humanos, pues constituía un ascenso dentro de la institución, proceden a presentar una denuncia aduciendo que tanto ella como su hermana, la señora Mariluz Maldonado Ordóñez, habían procedido a simular una venta en una escritura en la cual la señora madre de Olga Maldonado le transfería derechos sobre el inmueble donde habitaban, tanto a Olga Yolanda como su hermana. El supuesto hecho de simular la compraventa de los derechos hereditarios sucedió en 1994 y la denuncia se hace en el año 2000. Con base en esa denuncia, el Procurador de los Derechos Humanos inicia el expediente de destitución con el siguiente procedimiento. Notificación de cargos. Señala el jefe de la Unidad de Recursos Humanos que, por presumirse la comisión de ilícitos relacionada con escritura de cesión de derechos de la señora Guadalupe Maldonado Narváez, se procede a notificarle en base al reglamento del personal de la institución. La señora Olga Yolanda Maldonado inició su relación laboral con la institución del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, con fecha 1 de abril de 1992, iniciando en el puesto de educadora. Luego, como producto de su buen trabajo, fue nombrada auxiliar departamental del Procurador de los Derechos Humanos para el departamento del Quiché, con carácter de interina. Fue destituida ilegal e injustamente, lo hicieron tanto en el cargo de educadora, que era la plaza que tenía de titular, y la de auxiliar departamental, que era la plaza interina. Al analizar los presupuestos normativos del reglamento del personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos, estos se refieren al numeral 4 del artículo 74 a delitos contra la propiedad en perjuicio de la institución, de sus compañeros o de tercero, pero cometido en el lugar de trabajo, por lo que la conducta señalada por los hermanos no encuadra en ninguno de los dos presupuestos, ya que ella en ningún momento cometió delito o falta en contra de la propiedad en perjuicio de la institución. El supuesto delito sería en contra del patrimonio de su señora madre. Tampoco cometió delito o falta en contra de sus compañeros de labores, así como cometió delito o falta en contra de terceros en el lugar del trabajo. Lo que señalan sus hermanos es algo en contra de su señora madre, o sea, los presupuestos de delitos y faltas que quedan descartados totalmente. Por lo que la conducta atribuida a la señora Maldonado por sus hermanos no encuadra en ninguno de los presupuestos señalados por el reglamento del personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos. En tal sentido y bajo los principios que operan en el derecho penal administrativo, no existe una acción que pueda calificarse como típica, antijurídica y culpable de la señora Maldonado en relación al ordenamiento administrativo que rige a la institución del Procurador de los Derechos Humanos. No obstante a lo anterior, el jefe de personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos encuadra la conducta atribuida en los presupuestos legales analizados,
para iniciar el expediente de despido a través de la formulación de cargos contenida en escrito de fecha 5 de abril del año 2000. Ante la formulación de cargos, la señora Olga Maldonado Ordóñez hace uso del derecho que le confiere el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala en relación al derecho de petición, en el cual hace una serie de aclaraciones y señalamientos en relación a la salud de su señora madre y hermanos, que son cuestiones puramente familiares. Y en relación a lo de la compraventa, indica que su señora madre decidió voluntariamente vender tanto a ella como a su hermana. Y si la escritura donde se hizo constar la compraventa es legal o no, lo declarará el juez en el momento en que resuelva el procedimiento sucesorio intestado, por lo que solicitó que se tuvieran por desvanecidos los cargos en cuanto a su despido, por no ser los hechos causales para ser despedida. El Procurador de los Derechos Humanos se limita a expresar que la situación denunciada en contra de la señora Olga Yolanda Maldonado Ordóñez constituye una serie de actos jurídicos y litigios de orden familiar cuya resolución podría perjudicar seriamente a la institución del Procurador de los Derechos Humanos, por la relación laboral que tiene la señora Maldonado Ordóñez con la institución, y resuelve destituir por la presunción de faltas en el servicio a la señora Olga Maldonado del cargo interino de auxiliar departamental del Procurador de los Derechos Humanos, y que la destitución se hace extensiva al cargo como educadora, a cargo titular que ocupaba hasta el 15 de febrero del año 2000. Es importante señalar que el solo hecho de la presentación de las denuncias en su contra y documentos que se acompañaron refleja conflictos jurídicos que deben de ser en los juzgados, pero refleja conducta no deseable para quienes defendemos los derechos humanos, y que en base a lo expuesto declara sin lugar el recurso de revisión interpuesto por Olga Yolanda Maldonado Ordóñez. Finalmente, con respecto a la literal E, el procurador elucubra en el sentido que su razonamiento es contradictorio, pues señala que el solo hecho de la denuncia y documentos acompañados de evidencia que deben ser conocidos y resueltos por los tribunales, pero que refleja conducta no deseable. Con ello violenta el derecho a ser considerado inocente y perjudica a la señora Maldonado Ordóñez. Vamos con la posición y contestación negativa del Estado de Guatemala. La posición del Estado es: no hay violación a los derechos humanos de Olga Yolanda Maldonado Ordóñez. Inciso B, sobre la contestación del Estado en sentido negativo de la demanda. El argumento del Estado de Guatemala fue el artículo 108 de la Constitución Política de la República de Guatemala, contradiciéndose inmediatamente al indicar que la institución del Procurador de los Derechos Humanos se rige por su propia normativa, y luego señala que se debió realizar lo establecido por el artículo 77 del Código de Trabajo, para arribar a la conclusión que la señora Maldonado Ordóñez no acudió ni a la inspección de trabajo ni a los tribunales ordinarios de trabajo. Inciso C, el Estado de Guatemala insistió en que la señora Maldonado debió de realizar una serie de acciones para dar agotados los recursos internos. Estas consistían en: inciso A, comparecer ante la inspección de trabajo; inciso B, acudir a la vía ordinaria laboral; inciso C, la renuncia de la señora Maldonado a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Gracias, los dejo con mi compañero Juan Andrés. Buenas tardes. Recursos internos. La señora Olga Maldonado hace uso del recurso de revisión y señala no había razonamiento válido para destituirla. El procurador resuelve el recurso diciendo que la destitución de los cargos son correctos y declara sin lugar el recurso de revisión interpuesto. Ante la resolución del procurador de la señora Olga Maldonado, plantea el recurso de apelación ante la Oficina Nacional del Servicio Civil, pidiendo que se declare con lugar al recurso, se deje sin defecto la destitución y se le restituyan los cargos. La Oficina Nacional de Servicio Civil responde que tanto esa oficina como la Junta Nacional de Servicio Civil carecen de competencia administrativa para reconocer su caso. Olga Yolanda plantea ante la Sala Segunda de la Corte de Apelación de Trabajo y Previsión Social recursos de apelación.
La Sala Segunda de Apelación de Trabajo y Previsión Social resolvió que no es competente para conocer de la petición formulada. Se consideró que la Sala Segunda de la Corte de Apelación de Trabajo y Previsión Social había hecho una interpretación inconstitucional de la Ley de Servicio Civil y el Código de Trabajo, y se planteó la inconstitucionalidad. El uso de la justicia constitucional fue un agotamiento del recurso interno que excede el estándar internacional. El uso del recurso inconstitucional, en caso concreto, buscó resolver mediante ese recurso extraordinario la situación vivida por la víctima. Los fundamentos de derecho. El artículo 9, principio de legalidad y retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se pueden imponer penas más graves que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Artículo 8. Garantías judiciales. Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Artículo 25. Protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. Puntos resolutivos. La Corte declara por unanimidad que el Estado es responsable por la violación del derecho de conocer el fundamento de la acusación, el derecho a la defensa, el deber de motivación y el principio de legalidad, el derecho a la protección judicial y al deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Y dispone por unanimidad que el Estado debe constituir la sentencia per se a una forma de reparación, publicar en el Diario Oficial la sentencia y un resumen de la misma, precisar la vía recursiva, el procedimiento y la competencia judicial, pagar daños materiales e inmateriales, costas o gastos, eliminar del récord laboral el procedimiento de destitución y rendir al tribunal un informe sobre las medidas para cumplir con la sentencia. Por último, la Corte supervisó el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y se dio por concluido el presente caso una vez que el Estado diera cabal cumplimiento a lo dispuesto de la misma. Y por último estarían los integrantes. Muchas gracias. Muy bien. ¿Cuántos? Aquí me aparecen 8. ¿Me puede volver a pasar la diapositiva final, perdone? ¿9 me sale con ustedes? Sí, somos 9, licenciado. ¿Quién? Sí, somos 9, licenciado. Marcela Alejandra fue la que se incluyó. Marcela Alejandra Monzón. Muy bien, compañeritos. Hemos llegado a culminar las exposiciones, que para mí lo más importante es que ustedes no solo se hayan inmiscuido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino hacerse propios los casos. Vi todas las exposiciones, me encantaron todas las exposiciones.
cuando ya ustedes hablan con total normalidad el tema de la comisión, de la corte, el tema de las excepciones, que es algo que vamos a ver al inicio de las clases. Vamos a ver el tema de todo lo que es la instancia de la comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y algunas situaciones especiales que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los últimos tiempos. Entonces, felicitarles a todos. Su examen segundo parcial, ya quedamos que esto es su examen parcial. Tenemos fecha para el 7, pero ahí no tenemos nada que ver, no tenemos nada que hacer. Ustedes ya cumplieron con su segundo parcial, o sea, el 7 de octubre lo tenemos libre porque no tenemos examen. Si nos hubiera faltado un grupo o 2 grupos, entonces hubiéramos utilizado ese día. Doña Gabriela, cuénteme. Buenas tardes, licenciado. Solo quería saber si tiene todos los integrantes de mi grupo. Somos el grupo 19. Sí, yo lo tomé. Ustedes son 10. Sí. Sí, así es. No se preocupe. Muchas gracias, licenciado. A ustedes, gracias, compañero. Entonces nos miramos después de los exámenes. Se cuidan un montón. Toda la suerte del mundo. Gracias, licenciado. Feliz tarde. A la orden, gracias. Cuidan.